Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia, una historia que me tocó vivir muy de cerca y que honestamente todavía me cuesta asimilar. El título, como ya lo vieron, lo dice todo: mi sueño familiar con él roto por alguien más. La traición inesperada. Sí, suena fuerte, lo sé. Pero la verdad es que la vida, a veces, nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Y este vídeo es mi intento de compartir esa experiencia, de contarles cómo mi vida, y el futuro que había construido con una persona, se vino abajo de la noche a la mañana. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí. Por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Significa mucho para mí saber que hay personas que se interesan por lo que tengo que decir. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. En este canal hablamos de muchas cosas, desde experiencias personales hasta consejos para la vida, pasando por reflexiones y mucho más. Así que si les gusta lo que ven, únanse a la comunidad. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. Como les decía, este vídeo trata sobre una traición. Una traición que me dolió en el alma, que me dejó sin aliento, y que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Para entender bien la historia, creo que es importante que les dé un poco de contexto. Yo, como muchas personas, tenía un sueño. Un sueño muy claro, muy definido. Soñaba con una familia. Con una casa, con hijos, con la estabilidad emocional que viene de construir algo sólido con otra persona. Y en mi mente él era la persona con quien iba a compartir ese sueño. Él, digamos que lo conocí hace varios años. Éramos jóvenes, llenos de ilusiones, con muchas ganas de comernos el mundo. Desde el principio hubo una conexión especial. Una atracción, una química que era innegable. Nos enamoramos, nos hicimos novios y con el tiempo, la relación se fue consolidando. Los planes a futuro empezaron a tomar forma. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de cómo decoraríamos nuestra casa. Todo era perfecto. O al menos, eso era lo que yo creía. Pasaron los años y nuestra relación se fortaleció. Nos apoyábamos en todo. En nuestros proyectos profesionales, en nuestras metas personales. Éramos un equipo. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi amante. Y yo, en mi mundo, era completamente feliz. Estaba convencida de que había encontrado al amor de mi vida. Que habíamos construido una base sólida, una relación que resistiría cualquier tormenta. Y así, sin que me diera cuenta, fui tejiendo mi sueño. Un sueño en el que él era el protagonista principal. La verdad es que no puedo evitar esbozar una sonrisa amarga al recordar todo esto. Porque, como dice el dicho, la vida da muchas vueltas. Y en mi caso, dio un giro de 180 grados de la manera más inesperada y dolorosa posible. Un día, como cualquier otro, empecé a notar algo raro. Él se mostraba distante, evasivo. Sus horarios cambiaron. Pasaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba, parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo, por supuesto, me preocupé. Le pregunté qué pasaba, si tenía algún problema, si necesitaba algo. Pero sus respuestas eran vagas, incompletas. Me decía que todo estaba bien, que estaba estresado por el trabajo, que no me preocupara. Pero yo, con el tiempo, sentía que algo no andaba bien. La intuición femenina, creo que le dicen. Esa sensación inexplicable que te dice que algo no está bien, que algo se esconde. Y yo, por mucho que intentara ignorarla, no podía. La ansiedad me invadía. Empecé a buscar respuestas, a investigar. Y como suele ocurrir en estos casos, las respuestas llegaron de la peor manera posible. Un día, revisando su teléfono, encontré mensajes. Mensajes que no debería haber leído. Mensajes que confirmaron mis peores temores. Mensajes que me rompieron el corazón en 1000 pedazos. Eran mensajes con otra persona. Una mujer. Una mujer que aparentemente era mucho más que una amiga. Hablaban de citas, de planes, de un futuro juntos. Y todo esto mientras yo, en mi inocencia, seguía soñando con el nuestro. El mundo se me vino encima. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
El shock fue tan grande que no podía respirar. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer que él, la persona que amaba, la persona en quien confiaba ciegamente, me estuviera traicionando. Los mensajes, como digo, lo dejaban claro. Había una relación que se había extendido en el tiempo, y que era mucho más profunda de lo que me había imaginado. Sentí una mezcla de dolor, de rabia, de incredulidad. Me sentí humillada, engañada, utilizada. Recuerdo que ese día, después de leer los mensajes, me quedé paralizada. No podía moverme, no podía hablar, solo podía llorar. Lloré durante horas. Lloré por el sueño roto, por la confianza perdida, por el futuro que ya no iba a ser. Lloré por mí, por el dolor que estaba sintiendo, y por la persona que estaba en ese momento completamente devastada. Al día siguiente lo confronté. Le mostré los mensajes, le pregunté por qué. Y para mi sorpresa, no lo negó. Reconoció todo. Me dijo que se había enamorado de otra persona, que había sido un error, que lo sentía mucho. ¿Qué se siente al escuchar algo así? Es indescriptible. Es como si te arrancaran el corazón del pecho y lo pisotearan. Es un dolor que te consume por dentro. Y por supuesto, la rabia y la decepción fueron inmensas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Discusiones, reproches, intentos de explicación. Todo fue en vano. La relación estaba rota irremediablemente. La confianza, que es la base de cualquier relación, se había perdido para siempre. Tomar la decisión de separarnos fue difícil. Pero era lo correcto. No podía seguir con alguien que no me amaba, con alguien que había elegido a otra persona. Fue un proceso doloroso, largo y lleno de sufrimiento. Pero con el tiempo fui recuperando la calma. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida, aprendiendo a vivir sin él, sin el sueño que habíamos construido juntos. Y aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. No es fácil hablar de esto. Revivir el dolor, recordar los momentos difíciles. Pero creo que es importante. Creo que compartir nuestras experiencias nos ayuda a sanar, a aprender, a crecer. Y además quizás mi historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Quiero dejar muy claro que no estoy aquí para juzgar a nadie. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras luchas internas. Lo que quiero es compartir mi experiencia, mi dolor, mi proceso de sanación. Y por supuesto también quiero transmitirles un mensaje de esperanza. Porque aunque el camino sea duro, siempre hay una salida. Siempre hay una luz al final del túnel. Hoy, después de mucho tiempo, puedo decir que estoy bien. Que he superado el dolor, que he aprendido a vivir sin él. No niego que todavía quedan cicatrices, que a veces el recuerdo me golpea, pero ya no me quiebra. He aprendido a valorarme, a quererme, a priorizar mi bienestar. Y lo más importante, he vuelto a creer en el amor. El camino no fue fácil. Tuve que pasar por muchas etapas, por muchos altibajos emocionales. Pero con el tiempo fui aprendiendo a perdonar, a soltar, a dejar ir. Y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Me rodeé de mis seres queridos, de mi familia, de mis amigos. Ellos fueron mi mayor apoyo, mi mayor refugio. Me permití sentir el dolor, la rabia, la tristeza. No me negué ninguna emoción. Y poco a poco fui liberando esas emociones, sanando mis heridas. Busqué ayuda profesional, terapia, que me ayudó a entender lo que había pasado, a procesar mis sentimientos. Me enfoqué en mis proyectos, en mis metas, en mis pasiones. Volví a estudiar, a trabajar, a viajar. Me redescubrí a mí misma, encontré nuevas aficiones, nuevas motivaciones. Y sobre todo aprendí a ser feliz, a disfrutar de la vida, sin depender de nadie. Y aunque el sueño familiar que tenía con él se rompió, no he renunciado a ese sueño. Sé que algún día encontraré a la persona adecuada, con quien compartir mi vida, con quien construir una familia. Y aunque el camino sea largo, estoy preparada. Sé que soy fuerte, que soy capaz de superar cualquier obstáculo. Y sobre todo sé que merezco ser feliz. Quiero decirles, si están pasando por algo similar, que no se rindan. Que el dolor pasará, que la vida sigue. Que se permitan sentir, que se permitan llorar, que se permitan sanar. Que se rodeen de personas que los amen, que los apoyen.
Que busquen ayuda profesional si la necesitan. Que se enfoquen en sí mismos, en sus sueños, en sus metas. Y sobre todo que nunca pierdan la esperanza. Porque al final, la felicidad siempre llega. Recuerden que el amor propio es el amor más importante. Cuídense, quiéranse, valórense. Y sobre todo, no permitan que nadie les quite la sonrisa. Y eso es todo lo que quería contarles hoy. Sé que fue una historia larga, y quizás un poco dura, pero espero que les haya servido de algo. Que les haya hecho reflexionar, que les haya dado un poco de esperanza. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado mi historia. Me gustaría mucho saber qué piensan. ¿Han pasado por algo similar? ¿Cómo lo superaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!